Bueno, le había puesto documento 1, pues ya le quité el documento, dado que ya no hay otro documento 2, ¿no? Y entonces el documento, pues es un documento bien hermoso. Bueno, espero que se les haga hermoso, ¿no? Y entonces es un documento que me lo puse a hacer la semana pasada. Bueno, ya lo tenía hecho, pero le hice ahí pequeños cambios, ¿no? Y me dice, ¿cómo se suman los vectores? Pues van a ver que me dicen, los vectores se suman dependiendo la, de la geometría que tengan entre sí. ¿Cómo que la geometría? Dicen, sí, si tengo vectores perpendiculares, es si tengo un vector 1 y un vector 2 y entre ellos hay 90 grados, pues simplemente tengo que aplicar teorema de Pitágoras y la función tangente, ¿sí? Entonces ahí les pongo un ejemplo. Dicen, si el vector 1 tiene un, el vector 1 tiene una magnitud de 3 newtons a 0 grados y el vector 2 de 4 newtons a 90 grados, entonces, ¿cuál es el vector resultante? Ah, pues el vector resultante es la hipotenusa. ¿Y cómo calculo la hipotenusa? Pues con la ecuación 1, ¿no? Que me dice que el vector resultante es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me da 9 newtons al cuadrado, 16 newtons al cuadrado, eso me da 25 newtons al cuadrado. Saco raíz cuadrada al 25 y al newton cuadrado y me quedan 5 newtons. Entonces, si yo tengo un vector de 3 y 4, ¿sí? Entonces, la resultante va a valer 5 newtons. ¿Y cuál va a ser el ángulo resultante? Ah, pues simplemente aplico la función tangente, que me dice, la tangente se define como el cateto opuesto al ángulo, a teta, y el cateto adyacente a teta. Este es B2 y este es B1, donde digo, ah, pues es la magnitud del vector 2 entre la magnitud del vector 1, o el valor absoluto del vector. Pero en física el valor absoluto se traduce como magnitud, ¿sale? Y simplemente aplico la ecuación 2. Digo, ah, pues la función, el ángulo, pues va a ser tangente a la menos 1 de la división del opuesto entre el adyacente. Y entonces simplemente digo, ah, pues ¿quién es el opuesto al ángulo? Pues es B2. ¿Cuánto vale 4? El adyacente, 3. Y entonces me queda el newton y el newton se simplifican o se van. Y me queda la tangente de 4 tercios. Si saco la tangente de 4 tercios con mi computadora, pues voy a obtener 53.3 newtons. 0.13 newtons. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ah, pues este vector que resultó de la suma de estas dos vale 5 newtons y está a un ángulo de 53.13 grados. ¿Sale? Y ese es el vector, este es el vector resultante cuando está en el primer cuadrante. Dice, pero ¿qué pasa si está en el segundo cuadrante? Que es el caso 2. Ah, pues cuando está en el segundo cuadrante, entonces ahí hay que tener ya cuidado, ¿no? Cuando está en el tercer cuadrante, pues también ahí hay que tener cuidado con los ángulos. Cuando está en el cuarto cuadrante, pues también por ahí hay cambios, ¿no? Y ahí vienen explicados paso a paso. Ah, bueno, el ejemplo 5 es cuando dice, ¿qué pasa si los vectores ya no están sobre los ejes? Pero entre ellos sigue habiendo 90 grados. Ah, pues este es un caso muy general. ¿Sale? Dice, bueno, eso es cuando los vectores son perpendiculares. ¿Qué pasa cuando los vectores son no perpendiculares? Es decir, cuando entre ellos ya no hacen 90 grados. Y entonces aquí cuando yo tengo este caso de vectores no perpendiculares, pues voy a ver que hay dos métodos para resolverlos. Y entonces yo les presento los dos para que ustedes elijan el que más les gusta. A mí me gusta mucho el de ley de senos y cosenos, pero realmente los libros casi no utilizan este método porque es un poco más complicado.
y se van más por este método. Utilizan más este método, lo que se llama por componentes rectangulares. Y existe un tercer método que se llama por vectores unitarios. Pero bueno, ya no les puse los tres métodos para ya no, pues, fastidiarles su vida, ¿no? O al inicio de la carrera, al inicio del año, pues, empezar con tres métodos ahí, pues, mucha gente se va a confundir. Y entonces digo, bueno, con que entiendan estos dos, y ya cuando estén en facultad, pues en facultad les van a enseñar el tercero. Entonces, bueno, eso ya será en un futuro, ¿no? Y entonces, si yo utilizo el método de ley de senos y cosenos, entonces, pues significa que el vector 1 y el vector 2 ya no hacen 90 grados. O sea, ya no es como este caso, como este, ¿no? Y aquí sí forman 90 grados. Y entonces, cuando ya no forman 90 grados, entonces ya no tengo triángulo rectángulo. Y si no tengo triángulo rectángulo, pues ya no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Tengo que aplicar lo que se conoce como la ley de los cosenos, que es la ley de los cosenos, que tuvieron que verlo en geometría analítica, en quinto año, cuando ven ahí, pues, cuestiones de rectas, de, bueno, yo esto lo vi en geometría analítica cuando estuve en quinto año, ¿no? O inclusive en geometría, cuando estuve en cuarto año. Bueno, entonces esta es la ley de los cosenos, que se fijan es una extensión de la ley del teorema de Pitágoras, porque si el coseno vale 90, el ángulo que hay entre los vectores es 90. Si ustedes ponen su calculadora coseno de 90, van a ver que el coseno de 90 vale 0. Es decir, que la ley de los cosenos para vectores perpendiculares se reduce al teorema de Pitágoras. Este término se hace 0. Bueno, y entonces, hay que aplicar, hay ciertas propiedades de los ángulos que ahorita lo vemos con más detenimiento, y hay que aplicar la ley de los senos, que es una proporción, es una ley de proporción, que me dice que si ustedes dividen este vector resultante entre el ángulo que está enfrente, que es seno de teta 1, 2, esa división o esa proporción va a ser igual a que ustedes dividan el tamaño del vector 2 entre el ángulo que está enfrente. Y aquí ya no lo puse, que si es teta 1R, que es el ángulo resultante del ángulo 1, ¿no? Que sería aquí un vectorcito que va del vector 1 al vector resultante, ¿no? Que sería el que está enfrente. O a lo mejor sería más adecuado ponerle aquí en lugar de teta 1R, ponerle alfa, ¿no? Una letra griega, alfa. Bueno, pues esta es la ley de los senos, ¿no? Entonces, si aplico ley de cosenos y ley de senos, resuelvo el problema, ¿no? Resuelvo el problema. Y aquí les pongo un ejercicio, paso a paso, ¿no? Igual que pasa si tengo un vector de 3 metros y 2 metros a 30 y a 150, ¿no? Y entonces aplico el resultado y llego a este resultado, ¿no? Entonces hay que leer esto con cuidado y entenderlo, ¿sí? Es raíz de 7 metros a 70.9, ¿no? Obviamente pueden sacar aquí la raíz de 7 y les va a quedar pues 2 puntos y algo, ¿no? Bueno, este es el método, un método alternativo. Bueno, este es un método que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque hay mucha geometría. Pero hay un método más práctico, que es el método por componentes rectangulares. ¿En qué consiste? En que tengo los vectores, el vector 1 y el vector 2, pero ahora ya no formo el triángulo. Se fijan, aquí ya no formo el triángulo como acá arriba, como acá. Aquí ya no me fijo en el vector resultante, sino que digo, no, pues ahora aplico lo que se llama el hecho de que todo vector se puede descomponer en un vector horizontal, que le llamo X, y un vector vertical, que le llamo Y. Y se fijan, entre uno X y uno Y hay 90 grados. Es decir, aquí forma un triángulo rectángulo. Igual con el vector 2, lo descompongo en un vector 2X y en un vector 2Y. Y también formo el triángulo rectángulo.
A estos vectores se les llaman vectores proyección también. Las componentes son los vectores proyección o yo les llamo vectores sombra. ¿Por qué? Porque si lanzo luz a este vector va a proyectar en el piso su sombra. Y entonces le llamo vector 1X. Si ahora le lanzo luz y veo el vector sombra que se proyecta en la pared, pues ese vector sombra va a ser el vector en Y. Igual para este y para este, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que yo utilizando seno o coseno, puedo calcular las componentes de los vectores. 1Y, 1X, 2Y, 2X. Es decir, que puedo conocer este y este. Y si yo ya conozco los vectores sombra, pues veo que este vector se va a sumar con este vector se va a sumar con este vector. ¿Eso qué significa? Que voy a obtener un vector que resulte en Y, perdón, sumando los vectores sombra en Y. Y un vector sombra resultante en X, pues va a ser igual a la suma de los vectores sombra en X. Y sustituyo estas expresiones en esta ecuación y obtengo la ecuación 5. Y entonces, ¿qué es lo que voy a conseguir con esto? Que estos dos vectores los voy a transformar en dos vectores perpendiculares. Es decir, un vector que esté en X y un vector que esté en Y. Y entonces voy a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Y entonces lo que hago, pues ¿cuánto vale el teorema de Pitágoras? Pues es el vector resultante en X al cuadrado, el vector resultante en Y al cuadrado. Y sustituyo la expresión 5 y la expresión 6 y elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado esto. Ustedes ya saben resolver un binomio al cuadrado. Y al final de cuentas llego a esta expresión hermosa. Bueno, y calculo también el ángulo, ¿no? Con la función tangente. Y entonces llego también a esta expresión. Llego a expresiones generales, las 7 y 8. Y entonces pongo el ejemplo que resolví con el método de ley de senos y cosenos. Aplico mis ecuaciones, llego a raíz de 7, aplico tangente a la -1 y llego al valor. Es decir, que llego al mismo valor, 7 metros, 7, raíz de 7 metros a 70.9, ¿no? Es decir, que llego al mismo resultado cuando utilicé la ley de senos y cosenos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que si tengo vectores perpendiculares, tengo dos opciones, ¿no? Y las dos opciones me dan el mismo resultado. Bueno, sé que muy probablemente para muchos de ustedes esto va a ser un paso mortal, o se les va a hacer muy difícil esto. ¿Por qué? Pues porque esa es la, bueno, ustedes se van a dar cuenta con el tiempo de que muy probablemente a ustedes se les hizo muy fácil la física de cuarto, porque a lo mejor por ahí tuvieron profesores que los pasaron mandándolos a obras de teatro, ¿no? Ustedes todavía les tocó en cuarto año creo, estar unos meses de manera presencial, ¿no? O simplemente les enseñó las matemáticas así de manera no tan complicada, ¿no? Entonces, entrar a área 1, pues es complicarse la vida, ¿sí? Aprender a manejar las matemáticas. Y entonces mi objetivo de mi curso es de que pues empiecen a ver las matemáticas no solamente como un montón de reglas que no sé para qué sirvan. Pues vamos a ver, ¿no? Que las matemáticas tienen mucha aplicación en la vida actual, ¿no? Y ahorita les mostré ese ejemplo de los modelos de epidemias que sirven para predecir cómo evoluciona una epidemia en una población.
Y entonces, pues las matemáticas tienen aplicación en muchos ámbitos, ¿no? A tal grado que actualmente empieza a tener mucha aplicación en la medicina. Bueno, ya existe la ingeniería biomédica, ¿no? Si van a Facultad de Ciencias, van a ver que también ya existe la física médica, ¿no? O sea, ya hay gente que está en Facultad de Ciencias y está aplicando los modelos físico-matemáticos para poder resolver, para aplicarlos en medicina, ¿no? En tratamientos médicos. Después les explicaré con más detenimiento ese tipo esa nueva área, que es una relación de la ciencia físico-matemáticas, pues con la área médica, ¿no? Con la biomedicina. Bueno, pero bueno, sé que si les dejo este documento que lo lean por ustedes, por ahí sí va a haber muchos de ustedes y muchas de ustedes que la van a entender. Pero si ustedes traen problemas serios algebraicos, pues van a tener muchas dudas, ¿no? Entonces, para empezar a ver esto con calma, pues vamos a utilizar la siguiente hora, pues como clase pizarrón. Ah, bueno, antes de pasar al pizarrón, imagínense que yo les pongo este ejercicio. Dice, usted tiene un vector de 3 newtons a 0 grados y un vector de 4 newtons a 90. Y no se lo resolví. Y ustedes hacen ya las operaciones y llegan a este resultado. Y entonces dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo saber que este resultado es correcto? Que no me equivoqué. Y entonces, si quiero ver que no me equivoqué, pues utilizo uno de los applets. Uno de los applets que, bueno, imagínense que en lugar de 3, yo les pongo un ejercicio. Que en lugar de que este vale 3, este valga 30 y este valga 40. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué le cambio a 30 y 40, ¿no? Y digo, y quiero ahora resolver este problema con 30 y 40, ¿no? Entonces ahora aquí pondría 30 al cuadrado, 40 al cuadrado, y me va a llegar a un resultado, ¿no? Y voy a ver que el ángulo no va a cambiar. El ángulo va a ser 53.3. Y entonces la pregunta va a ser, ¿al resultado que llegué es correcto? Entonces vamos a resolver este ejercicio en el pizarrón. Imagínense que ahora les digo, a ver, determine el vector resultante de los siguientes vectores. Del vector 1 que está a 30 newtons y del vector 2 que está a 40 newtons, a 0 y a 90, ¿no? Calcule cuánto vale su tamaño y cuánto vale su ángulo, ¿no? Y díganme cuál es el vector resultante. ¿Sí? Es decir, entonces vamos a hacer eso en el pizarrón. Entonces les dejo de compartir Classroom y pasamos a mi pizarrón. Y les comparto ahora al pizarrón. Y entonces pues me voy con mi tableta, que va a ser pues va a ser mi pizarrón real. Y lo que escriba con esta pequeña pluma, pues lo voy a poder transmitir lo que dice aquí, ¿no? Entonces, imagínense que les digo, resolver, calcular, el vector resultante de el vector 1, que les dije era 30 newtons a un ángulo de 0 grados. Y el vector 2 de 40 newtons a un ángulo de 90 grados, ¿no? Vamos a hacerlo primero a mano, ¿no? Luego vemos y luego comprobamos el resultado con con el applet, ¿no?
Entonces me acuerdo, ¿cuál es el vector resultante? Bueno, si quiero tener una imagen de lo que me están pidiendo, el cual ayuda en ocasiones mucho, simplemente lo que hago, pues pongo mi sistema de referencia, ¿no? Pongo aquí mi vector, pongo una línea, pongo otra y dibujo mis vectores. Entonces digo, ¿cuánto vale el vector? Voy a ponerle colores diferentes, ¿no? El vector 1 vale 30 newtons. Entonces imagínense que cada rayita vale, vale 10. Entonces digo, pues aquí viene el vector 1, ¿no? Entonces 3 rayitas, ¿no? 10, 20, 30 newtons. Y el vector 2 vale 4. Pues a partir del vector 1 dibujo 4 rayitas. 1, 2, 3, 4. Entonces ya tengo el vector 1, vector 2. ¿Y cuál es el vector resultante? Pues el vector resultante es el que sale del origen y termina en la punta del segundo vector, ¿no? Y le pongo etiquetas, ¿no? Este es el vector 1. Este es el vector 2. Y este es el vector resultante. ¿Sale? Y decimos, bueno, y este es el ángulo resultante, ¿no? Este es el ángulo resultante. Y entonces quiero calcular cuánto vale este y cuánto vale este, ¿no? Bueno, quiero calcular cuánto vale este, ¿no? Y entonces digo, para calcular el tamaño de este vector, pues aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? El tamaño del vector resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. Bueno, las rayitas no me salen tan bonitas. Pues es igual a ¿quién? Al vector resultante. Al vector 1. El tamaño del vector 1 al cuadrado. Dejen borrar, no me gustó esto. El tamaño del vector 1 al cuadrado más el tamaño del vector 2 al cuadrado. Y simplemente digo, pues ¿cuánto vale el tamaño del vector resultante? Pues simplemente digo, pues me queda, ¿cuánto vale el tamaño del vector 1? 30 newtons al cuadrado más 40 newtons al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 30 por 30 o 3 al cuadrado, pues me queda 9, ¿no? Pero como es al cuadrado, 30 por 30 agrego los dos ceros. Newton al cuadrado, ¿no? Más 4 al cuadrado, 16. Como es 40, pues dos ceros, ¿no? Si no, pues saquen su calculadora y comprueben que da eso, ¿no? Entonces me queda 900 más 1600. ¿Y entonces qué me va a quedar? Pues saquen ¿cuánto da la suma? 2500, ¿no? Newtons al cuadrado. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 2500? Si fuera 25 me da 5, ¿no? Pero la raíz cuadrada de 2500 ya no sé si me dé 250. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí da o no da? ¿Cuánto da esto? Bueno, pues lo 50. más,
¿Cuánto da, perdón? 50. 50, ¿verdad? O sea que cuando tenía 30 y cuando tenía 3 y 4, me daba 5. Pues aquí como tengo 30 y 40, pues me da 50, ¿no? ¿Sale? Porque 50 por 50 me da 2500, ¿no? Bueno, pues ese es el tamaño. ¿Cuánto vale el ángulo resultante? Ah, bueno, aquí se los pongo para que se acuerden. La tangente del ángulo resultante se define como como el tamaño del cateto opuesto al ángulo, es decir, el tamaño del vector 2 entre el tamaño del cateto adyacente, que es el vector 1. Opuesto es que está enfrente, adyacente que está junto al ángulo. ¿Y cuánto vale el tamaño? Pues ya vimos que el tamaño del vector 2 vale 40. Y el tamaño del vector 1 vale 30. Y entonces sé que Newton y Newton se va. Este ángulo y este ángulo. Este 0 y este 0, perdón. También se simplifican. Y esto me queda 4/3. Y entonces me queda que la tangente del ángulo resultante es igual a 4/3. Y ustedes saben que las funciones trigonométricas, ¿qué es lo que hacen? Relacionan o transforman los ángulos internos de un triángulo en números. O sea, las funciones trigonométricas tienen la propiedad que a los ángulos los transforma en números comunes y corrientes. Pero aquí yo tengo el problema que conozco el número y no conozco el ángulo. Y entonces aquí en este caso a la tangente se le llama la tangente, la función directa. O se le podría poner a la +1, ¿no? No, esto no se acostumbra, ¿eh? Pero yo puedo decir tangente a la +1. ¿Sí? Ahí hay un +1 que nunca menciona a los profes de matemáticas, ¿no? Pero al final de cuentas podría verlo así. Y entonces esto es tangente. Se le llama tangente, esta es la función directa. Dice, la función directa de la tangente tiene la propiedad que al ángulo, lo transforma en número. Pero aquí tengo el problema que lo que conozco es el número y desconozco al ángulo. Y entonces digo, pues ¿cuál va a ser la función? La función que va a ser lo que al número lo transforme en ángulo. Pues va a ser la tangente a la -1. ¿Y qué va a ser la tangente a la -1? Que al número. Bueno, dejen ponerlo así para que quede más claro. Si ahora yo aquí saco la tangente a la -1, pues aplico tangente a la -1 aquí. Igual acá. Pero también aplico aquí la tangente a la -1. Lo pongo así. Y entonces digo, si la tangente a la -1 está seguida a la tangente a la +1, ¿qué me va a quedar? Aquí voy a generar lo que se llama un 1. Bueno, se le pone así matemáticamente, ¿no? La función identidad. Esto da la función identidad. Es decir, que la tangente, lo que hace la tangente a la -1 hace lo inverso. Si esta tangente se lo ve de manera muy geométrica, si esta tangente me llevase de aquí a acá, entonces la tangente a la -1, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a llevar de aquí a acá.
Es decir, si aplico la función tangente que me lleva de aquí a acá, luego aplico la función tangente que me lleva a donde llegué, a donde regresé, entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues quedé en el mismo lugar. Y eso le llama la función identidad. De ahí que ustedes le dicen, pues tangente a la -1 seguida de la tangente, pues me queda un 1. Y como en 1 no se representa, pues me queda, esto es igual a tangente a la -1 de 4/3. Esto que les acabo de decir es muy importante en cursos avanzados de álgebra. Y es muy sencillo, entendiéndolo así. La tangente me lleva de un lugar a otro y entonces la tangente inversa pues me lleva de ese otro a donde estaba. Y entonces pues simplemente quedé igual. Es decir, quedé idéntico. De ahí que esto se exprese así. Y entonces si sacan la tangente de a la -1 de ese valor, les queda 50 y... ya se me olvidó el número. 53.13. 53.13, ¿no? Sí, ese es un problema que yo tengo, que mi memoria es de muy corto alcance. Pero bueno, ese ya es problema mío, ¿no? A ustedes, ¿qué les interesa? Que no retenga nombres, fechas tan fácilmente, ¿no? Bueno, y ese es el resultado. Y entonces digo, pues el vector resultante, ¿cuánto vale? Con una magnitud de 50 a un ángulo de 53.13. ¿Sale? Y entonces uno cuando está empezando de manera formal en física, pues siempre uno tiene dudas, ¿no? No me equivoqué. Y si me equivoqué, si el profe me pone mal, voy a reprobar física. Y si repruebo física, ya no voy a entrar en la facultad y pues empieza uno a entrar en crisis, ¿no? Bueno, pues para que ustedes empiecen a ganar confianza, pues les puse me voy a regresar a Classroom. Acuérdense del numerito, ¿no? Acuérdense del numerito. Me regreso a Classroom y digo, ¿y cómo puedo comprobar que lo que hice fue correcto? Pues para eso están dos applets. Este o este, ¿no? Voy a empezar con este, que este es el que me gusta más. Entonces lo abro, que se llama de la página OPhysics o Interactive Physics Simulation. Bueno, entonces este es el applet que yo les digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice este applet? Pues, ¿qué pasa si ahora yo tengo la posibilidad de simular la suma de dos vectores? Bueno, puedo simular y puedo restar. Ahorita no vamos a ver la resta, ¿no? Nada más nos vamos a concentrar en la suma. Dice, ¿cuánto valía el primer vector? El primer vector valía 30, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta por qué le cambié de 30, ya no utilicé 3 y 4, sino utilicé 30 y 40. ¿Para qué? Para tener un vector más grande, ¿no? Porque si pongo 3 aquí, pues me va a dar muy poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo ahí un vector de 30? Ahí con las flechas de navegación puedo poner, y está a 0 grados, aquí está el vector A, ¿no? Bueno, obviamente aquí pone A, pero para mí sería el vector 1, ¿no? Y el otro era de 4, de 40, Sí, perdón, sí, 40. a 90, ¿no? Bueno, pues ahí voy con las flechas para llegar exactamente al valor de 90, ¿no? Ya, ahí está. Y entonces, ¿qué me dice el resultado? Tu vector resultante, la suma de A más B,
Esta A más B, yo no puse A más B, sino puse vector resultante para abreviar y escribir menos. ¿Qué me dice? No, tu vector vale 50, tiene un tamaño de 50 a un ángulo. Ah, bueno, aquí el ángulo él utiliza como arroba. Esto significa ángulo. Ah, me parece buena idea que sea esto represente ángulo, ¿no? 53.13 grados. Y entonces, la pregunta es, ¿estamos bien? ¿Sale? Este es el objetivo de este applet, ¿no? Que antes de uno utilizar applet, debe primero aprender a comprender el proceso de cómo se suman vectores, ¿no? Y la gente que va a estudiar computación, si alguno de ustedes va a estudiar computación, pues va a ver que en esto ha habido mucho avance, ¿no? Que antes de meterse a hacer un programa, primero tienen que resolver el problema para poder diseñar el programa, ¿no? Bueno, entonces esto, pues dijimos, palomita, ¿no? Pero ahora la pregunta va a ser, ¿qué pasa si ahora este vector, ya no lo pongo a cero? Yo no lo pongo a cero. Ahora lo pongo del lado contrario. Es decir, ahora lo pongo a 180. Ahora se fijan cuál fue el resultado. El tamaño sigue siendo 50, pero ya el ángulo ya no es 53.13, ahora es 126. ¿Sí? 126.87. Y entonces decimos, ahora, ¿por qué salió este ángulo? Que es el ángulo que parte de aquí hasta acá. Siempre los ángulos se miden, por lo general se deben medir desde el cero, ¿no? Aunque hay muchos libros que en lugar de dar 126.87, les van a dar este ángulo, ¿eh? Les van a dar este ángulo, que es 180 menos 126.87, pues les da ahí un cierto valor, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿cómo demostramos que si tengo un vector de 3 newtons a 180 y uno de 40 a 90, el tamaño del vector sigue siendo 50, pero el ángulo ya cambió a 126.87? Ah, bueno, pues eso, para ello nos regresamos de nuevo a nuestra tabla, ¿no? ¿Sale? Y entonces rápidamente, pues de nuevo ponemos nuestros ejes. Ponemos nuestros ejes. Eje X, eje Y. Y ahora ponemos nuestros vectores. Entonces ahora el vector 1 ahora está de aquí. 3 rayitas, ¿no? 10, 20, 30. Y el vector 2 está 4 rayitas. Así. 1, 2, 3, 4. Y el vector resultante está ahí, ¿no? No me deja ponerlo exactamente aquí, ¿no? Pero bueno, imagínense, ahí está, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, pues este es el vector 1, ¿no? No puede cambiar color. Este es el vector 1. Este es el vector 2. El vector 2. Y el vector resultante. Y entonces aquí hay que tener cuidado ahora. ¿Cuál va a ser el ángulo resultante? Ahora el ángulo resultante va a ser este.
Bueno, no me quedó tan bonito, ¿no? Y ahora a este le voy a llamar teta. ¿Sale? Y entonces decimos, ahora, ¿cómo calculamos el tamaño del vector resultante? Pues el tamaño del vector resultante, pues va a ser el mismo, ¿no? Vector resultante va a ser igual a ¿quién? Pues de nuevo, a 30 newtons al cuadrado más 40 newtons al cuadrado. Y eso ya no lo hago, eso ya está arriba, ¿no? Pues ya sé que esto da 50. ¿Sale? Eso ya para ir más rápido. Ya sé que va a ser 50, ¿no? Porque los tamaños de los vectores no cambiaron. Pero lo que sí cambió fue la dirección y el sentido, ¿no? Y entonces digo, pues aplico de nuevo tangente del ángulo. Pero voy a calcular la tangente de este ángulo, ¿eh? La tangente de este ángulo, que es el ángulo interior el ángulo interior al triángulo, pues sé que de nuevo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al tamaño del vector 2 al tamaño del vector 2 del vector opuesto, del vector opuesto entre el vector adyacente, ¿no? El tamaño del vector adyacente. Y pues van a ver que esto les va a dar exactamente 40 newtons entre 30 newtons, ¿no? Se va el 0 de los newtons y de nuevo me queda 4/3. Y entonces, pues el ángulo, sacando la función inversa, aplicando función inversa, tangente a la -1 de 4/3. Y eso les va a dar 53.13 grados, ¿no? O sea, este es el que vale 53.13. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto vale teta R? Es decir, el ángulo externo, si quieren verlo de esta manera, ¿no? Este es el ángulo externo. ¿Cuánto vale? Si conozco el ángulo, este ángulo interno. Dice, no, pues yo sé que si voy desde aquí hasta acá, serían 180. Si a 180 le quito este ángulo interno, me da el ángulo resultante. Nada, pues 180 menos 53. 126.87. ¿Esto cuánto da? 126.87. .87. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues 50 newtons a 126.87. ¿Y están de acuerdo que es el resultado que habíamos visto en el applet, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, a mí ya se me olvidó, ¿eh? Voy a tener que regresar. Voy a tener que regresar a Classroom. Aquí está. 126.8750. ¿Sale? Después en el documento viene el hecho, dicen, ¿qué pasa si ahora este vector, por ejemplo, ahora este vector ya no está aquí, sino está acá? Es decir, para ello ahora lo pongo, ya no lo pongo a 90, sino lo pongo a 12, no, perdón, este estaba a 4, perdón, aquí ya me equivoqué. Ahora lo pongo a 290, a 270, perdón. 270.
Se fijan, el tamaño sigue siendo 50, porque no cambiaron los tamaños de los vectores. Pero al cambiar el vector 2 a 270, y el ángulo va a ser 233.13. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ese también lo explico ahí en el documento, ¿no? Y el cuarto caso, ¿cuál va a ser? Cuando ahora el vector resultante está en el cuarto cuadrante. Entonces ahora lo que hago solamente a lo pongo en 0. Y entonces ya va a ser 305.87. Eso es lo básico. ¿Por qué lo básico? Pues porque ahora estos son los 4 casos de vectores perpendiculares. Bueno, después viene un caso más general. ¿Cuál es el caso más general? Pues cuando, por ejemplo, ahora este vector que sigue valiendo 30, por ejemplo, ahora lo pongo por ejemplo, a 30 grados, ¿no? Ahí está. Y lo pongo, perdón, lo pongo a 120. Me pasé un poquito. Ahí. ¿Se fijan? Ahora, entre este vector y este vector sigue habiendo 90 grados. Sigue siendo 90 grados. ¿Por qué? Porque de 30 a 120 hay 90. Entonces los vectores siguen siendo perpendiculares. Y el tamaño, se fijan, sigue siendo 50. Entonces, ¿qué es lo que cambió? El ángulo. Ahora el ángulo que hay de aquí a acá son 83.3. Entonces ese caso también se los demuestro ahí en el documento, ¿no? Entonces hay que leerlo y vean que este ángulo es el ángulo resultante, va a ser igual a 30 más teta. O sea, teta resultante va a ser igual a 30 más el ángulo interno. ¿Sale? Entonces eso también les presento ahí el ejemplo 5. Dice, pero ¿qué pasa con los casos más difíciles? ¿Cuáles son los casos más difíciles? Pues cuando ya este vector y este vector ya no hacen 90 grados. Por ejemplo, ahora imagínense que les digo, ahora este está, por ejemplo, a 80. A 80. Si ahora este está a 80 grados, ¿no? Y entonces digo, pues ahora ya está más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no formo triángulo rectángulo. Los triángulos ya no son triángulos rectángulos. Son triángulos, ¿cómo se llaman estos? Obtusos, o no sé qué nombre tienen, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo este caso? Cuando ahora está a 30 y 80. Aquí ya no puedo aplicar teorema de Pitágoras. Tengo que aplicar, acuérdense, hay 2 métodos. Ley de senos y cosenos o método por componentes rectangulares. Vamos a resolverlo por los dos. Bueno, espero me dé tiempo. Si no, bueno, pues acabamos a las 8, donde lleguemos 8:40 y ustedes lo terminan, ¿no? Ahí siguiendo el documento. Bueno, pues acuérdense, tengo 30
30, 30 y 40. Bueno, debe ser 82, perdón. 80. Le puse 82. Ahí está 80, ¿no? Y acuérdense del valor, ¿eh? 63.58. 63.58 metros a 58.81. Aquí el applet me está diciendo a qué valor tengo que llegar. ¿Sale? Entonces pasémonos al pizarrón. Vamos a ver si la hoja todavía me aguanta. Sí, todavía puedo hacerlo aquí. Por ahí, ¿no? Entonces hacemos nuestro dibujo de nuevo. Primero nuestras líneas. Luego nuestros vectores. Entonces dijimos, primero está el vector 1. El vector 1 de 30 newtons. Entonces sale de aquí. Bueno, aquí ya no voy a poder decir que 3 rayitas porque estoy en las diagonales, ¿no? Imagínense que es más o menos por ahí, ¿no? Dicen, pues ahí está el vector 1. El vector 1 a 30 grados. ¿Sí? Y lo pongo acá. El vector 1 es 30. Lo pongo más abajo porque no me deja escribir ahí. ¿Por qué? No lo sé. Vector 1 igual a 30 newtons a un ángulo de 30. Luego viene el vector 2, que está a 80, ¿no? Entonces digo, pues acá viene el vector 2. La flecha, se me olvida siempre. Un poquito más grande que el vector. Más o menos por ahí, ¿no? Y sé que el vector 2 es de 40 newtons a un ángulo de 80, ¿no? Y entonces la pregunta de nuevo es, ¿cuánto vale el vector resultante? ¿Vale? De la suma de estos dos. O si quieren le ponen vector 1 más, ¿cuánto vale el vector 1 más vector 2? Pero yo ya digo, la suma de esos dos vectores lo pongo como vector resultante, ¿no? Y entonces este ángulo, el ángulo de aquí hasta acá, vale 80 grados. Y ya sé el tamaño, este es 4 y este es 3 y este es 4, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que hace el libro? Bueno, ¿qué es lo que hace el applet o hacen los libros, no? Entonces digo, pues hay que formar el triángulo rectángulo. El triángulo no rectángulo. ¿Cómo lo formo? Pues hay varias maneras, ¿no? Una manera, copiando lo que hizo el applet hace esto, ¿no? Dice, pues traza nuevos ejes. Más o menos por aquí. Bueno, le hubiera cambiado de color, pero bueno, demasiado tarde. Bueno, este es el problema de estas cosas que ahí más o menos, ¿no? O sea, este eje es paralelo a este.
este es paralelo a este. Y aquí de nuevo está 0, ¿no? Ahí de nuevo está 0. Aquí está mis 0 grados. Aquí está 0 grados, aquí está 0 grados, ¿no? Luego dice, bueno, 0, 90, 180, 270, ¿no? Entonces ahora dice, este vector, ahora lo traslada hacia acá. Y lo voy a poner lo voy a poner, bueno, lo pongo sólido también. Entonces ahora este lo paso, lo agarro imaginariamente y lo traslado y lo pongo aquí. Por eso que digo que ustedes lo deben hacer con escuadras, ¿no? Entonces, como aquí no puedo tener escuadras, pues más o menos me lo voy a pintar, ¿no? Más o menos 80, ¿no? Más o menos por ahí. Este es más o menos este, ¿no? Donde aquí igual este ángulo es igual a este ángulo. Y luego, este lo dibujo aquí. Entonces ahora flecha verde. Ahí está, ¿no? Este es este. Y entonces, ¿cuál va a ser el vector resultante? Ah, pues va a ser el que sale siempre del origen. Esto es lo que no me va a dejar. Aquí es muy inestable, ¿no? Bueno, no me lo va a dejar hacer. Dejen borrarlo. Entonces, bueno, pues lo voy a tratar de hacer a mano, ¿no? A ver, dejen ver si con línea recta me lo deja dibujar. Tampoco me deja. Bueno, pues ni modo, me va a quedar ahí medio feo, pero pues este programa, este pizarrón, pues es gratis, ¿no? Y no puedo exigir. Ahí, pero tiene que ser a mano. Bueno, pues lo voy a hacer a mano. Más o menos, ¿no? Ahí está. Sale. Bueno, ese es el vector resultante. Vector resultante. Espero que ustedes estén haciendo sus dibujos ahí con colores y que les quede muy bonito, ¿eh? O simplemente ya están dormidos, bueno, pues también es su sueño, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo tengo un triángulo no rectángulo. Y entonces digo, ¿cómo resuelvo el ejercicio? Pues hay que utilizar ley de senos y cosenos. Vámonos rápido para que nos dé tiempo al menos ver ley de senos y cosenos. Y entonces me queda el tamaño del vector, vamos a ponerle negro, ¿no? El tamaño del vector resultante al cuadrado. Bueno, ya le voy a quitar el cuadrado. Ya sé que es una raíz cuadrada. Es igual al vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado menos el doble producto del tamaño del vector 1, el tamaño del vector 2 por el coseno del ángulo que hay entre el vector 1 y el vector 2. ¿Sale? Este es el vector, el ángulo que hay entre el vector 1 y el vector 2. Se dice el coseno del ángulo que forma el vector 1 y el vector 2. Así se lee esto, ¿no? Y decimos, pues hagamos el cálculo. ¿Cuánto queda? Pues queda el vector 1 al cuadrado. Ya sabemos que esto es 900, ¿no? ¿Cuánto queda el vector 2? 40 al cuadrado. 1600. Menos 2
por 30 por 40. Bueno, parece 90, es 40. Por coseno que hay entre 1 y 2. Y para escribir de manera más sencillita esto, acuérdense que eso se puede escribir como a la 1/2. Así es. Para no estar escribiendo esta raya que me queda muy fea, ¿no? Entonces yo sé que la raíz cuadrada es igual a, si yo tengo raíz de x, pues ustedes tuvieron que enseñar en matemáticas que esto equivale a decir x a la 1/2, ¿no? Igual aquí, ¿no? O si no les gusta esto, pues pónganle la raíz cuadrada. Si ustedes, bueno, ustedes sí pueden escribir la raíz cuadrada más bonita, ¿no? Y entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? Vector resultante, resultante. Pues me queda 900 más 1600, ya sé que es 2500, ¿no? Y aquí, ¿qué me queda? Pues me queda, ¿cuánto? 30 por 40. Me queda 1200. Necesito conocer el ángulo. Perdón, este es el ángulo. Si no, dice, pues cuando yo en el espacio se intersectan dos paralelas, pues me voy a dar cuenta que los ángulos que se forman entre la intersección de las dos paralelas, algunos son iguales. Por ejemplo, yo digo, este, este ángulo es igual a este. Este A es igual a esta A. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Pero también sé que este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos externos. Y entonces este, pues es igual a este por ser opuestos por el vértice. Y entonces digo, pues este también es igual a este, ¿no? ¿Sí? Como este es igual a este es igual a este es igual a este, pues entonces este es igual a este, ¿no? Y entonces, pues aquí puedo pasármela, ¿no? Pues este es igual a este. Y este es igual a este. Por lo tanto, este es igual a este. Y entonces decimos, pues este es igual a este. Igual a este. Y si, ¿qué pasa con los otros? Pues con los otros, pues pasa lo mismo. Este ángulo, que le llamo B, es igual a este. Por lo tanto, este es igual a este. Y este es igual a este. Y este es igual a este.
Y este es igual a este por 0 puestos por el vértice, ¿no? Igual, este es igual a este. Y este es igual a este por opuestos al vértice. Entonces, no sé si lo vieron, estas igualdades de ángulos que se forman cuando se intersectan dos paralelas. No sé si lo vieron en algún curso, ¿no? Si no lo vieron, bueno, pues aquí ya lo mencionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo tengo que aplicar acá. Entonces, fíjense, aquí está una paralela. Una paralela es paralela a esta. Este es paralelo a este. Y entonces, ¿qué puedo decir? Pues yo conozco este ángulo, acuérdense. Este ángulo yo lo conozco. Este ángulo es igual a este. Este es 80, acuérdense. Este es 30. Si ahora aquí yo formo otra paralela, esta se la deben imaginar. Si aquí pongo una paralela, esta es otra línea, imagínense, le extiendo aquí. Y luego digo, pues esta línea, si le extiendo, bueno, déjenme ver si no se complica mucho el dibujo. Pero de aquí saco una paralela, ¿no? Pero debe ser línea. Bueno, ahí ya salió la línea, ¿no? ¿Sale? No la dibujo. Ahí está dibujada, ¿no? Esta paralela la extiendo. Igual para acá, ¿no? También tendría que venir para acá. Para acá. ¿Sale? Y entonces digo, pues este ángulo, ¿cómo es respecto a este? ¿Están de acuerdo que este ángulo es igual a este? Es decir, es que este ángulo sería como este, es igual a este. Entonces digo, este es 30. ¿Sale? Este es 30. Y entonces ahora digo, si este vale 30, entonces ¿cuánto vale el ángulo? Acuérdense, yo quiero conocer todo este ángulo. Si ya conozco yo cuánto vale todo este pedacito, pues ya la hice. Porque es el ángulo que hay de aquí hasta acá. Es decir, el ángulo que hay entre el vector 2 y el vector 1. Entonces necesito conocer, perdón, todo este ángulo. Todo este ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo que hay de aquí a acá? ¿Están de acuerdo que este ángulo vale 120? ¿Por qué vale 120? Porque el ángulo que hay de aquí a acá son 180. Si a 180, no, perdón, aquí me equivoqué. De aquí, el ángulo que hay de aquí a aquí son 180. Si le quito 80, no 120, perdón, es 100, ¿no? Si el ángulo que hay de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? 130. Vale, bueno, es de que tendría que ser, aquí ya se puso feo, ¿no? Sí, el ángulo vale 130. Así es, porque de aquí a acá vale 100. ¿Por qué vale 100? Porque si de aquí a aquí hay 100 y de aquí a aquí hay 80, me da el ángulo de media vuelta. Y entonces digo, pues como de aquí a acá vale 100 y de aquí a aquí vale 30, entonces vemos que teta 1, 2 vale 130 grados. Y entonces, pues esta es la dificultad de este método, ¿no? Y entonces simplemente digo, pues ya tengo el problema, ¿no? ¿Cuánto vale el vector resultante? Pues vale 2500
menos 2400 por coseno de 130. Voy por mi calculadora y digo, ¿cuánto vale el coseno de ¿cuánto vale el coseno de ¿cuánto vale el coseno de 130? Pues simplemente se van a su calculadora, dicen coseno de 130. Ahí van a ver que les da el coseno de 130 es negativo, menos 0.6428. Y todo esto a la un medio, ¿no? Entonces esto lo multiplico por 2400. 2400. Me queda 2500 newtons menos 2400 por menos 0.6428 me da más, porque es menos por más, menos por menos más. Y me queda 1542.6903. Estoy redondeando a milésimas. A la un medio. A 1542 le sumo 2500, este uno no va. 2500 más 2500. Entonces 2500 más 1542.6903. Esto da 4042.6903. Saco la raíz cuadrada y me queda 63.58. 2, ¿no? La pregunta es, el resultado que llegamos, ¿es correcto? $63.58 es el que me daba el applet. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Entonces coincidimos. Sí. Bueno, y ya para concluir, calculemos el ángulo. Ya les dije, para calcular el ángulo, tienen que utilizar ley de senos. ¿Y qué dice la ley de senos? Dicen, pues si ustedes sacan el seno del ángulo 1, 2. ¿Cuál es el ángulo 1, 2? Acuérdense, este es el ángulo 1, 2. Este. Y lo dividen entre el vector que está enfrente, es decir, entre el vector resultante. Esa proporción va a ser igual a que ahora ustedes se fijen en el seno de este ángulo, en este, el que hay entre el vector 1 y el resultante. Le voy a poner alfa para no confundir más. Si sacan el seno de ese ángulo, y lo dividen entre el vector que está enfrente, entre el tamaño del vector que está enfrente, que es el vector 2, es el vector azul, entre el tamaño del vector 2, de ahí que conocen, pues van a ver que conocen este ya lo conocen, ¿no? ¿Cuánto vale? 130.
ustedes ya conocen el vector resultante, que es este, 63.58 newtons. Newtons, ¿no? Aquí no conocen alfa, no conocen este. Pero acuérdense que si conocen este y le suman 30, van a conocer teta R. Y conocen el vector 2, el tamaño, que son 40. Entonces simplemente digo, despejo de aquí el seno de alfa. ¿Y qué me va a quedar? Pues 40 newtons. Este pasa multiplicando a todo lo demás, ¿no? Por el seno de 130 entre 63.58, 2 newtons. Este newton con este newton se va. Y entonces sacan el seno de 130, que les da 0.7660. Lo multiplican por 40, que les da 30.64. Entonces, seno de 30 por 40, que es 30.64, y lo dividen entre 63.582. Esto les da 0.4819. Y entonces calculo que alfa va a ser seno a la menos 1 de 0.4819. Sacan el seno a la menos 1 y les queda 28.81 grados. Ya conocen este ángulo. Entonces, ¿cómo calculan todo este? Este es teta R. Entonces, teta R, pues va a ser 28.81 más 30. Y entonces, ¿eso cuánto les va a dar? 58.81. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Vector resultante es igual a 63.58 newtons a un ángulo de 58.81 grados. Y la pregunta es, ¿llegamos al mismo resultado que del Laple? ¿O no llegamos? Sí, profesor. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso es lo que necesito que ustedes aprendan a sumar. Perdón, ya me pasé 2 minutos. Entonces aquí le dejamos. Entonces dentro de 8 días, seguimos resolviendo dudas, ¿no?